Hola jóvenes, mucho gusto. Vamos a continuar la clase de intervalos. En la clase anterior yo consideré que ustedes repasaran las relaciones de orden, donde planteamos diferentes propiedades como la tricotomía, la propiedad aditiva, la multiplicativa y otras propiedades. Ahí en el material que se les dio tienen tarea, ustedes ya deben de haberlas hecho. Hoy, previamente a los intervalos, porque ahorita vamos a entrar, quiero que recuerden ciertas cosas que las vamos a utilizar en los intervalos. Por ejemplo, si usted observa la pizarra, va a encontrar ahí una recta numérica donde de números enteros. Entonces, y le pongo una expresión, por ejemplo, números entre, ¿qué números están? Entre el negativo 1 y el número 4. Entonces, los números que están entre el negativo 1 y el 4 son el 0, el 1, el 2, el 3. Estamos, o sea que los números que están entre el negativo 1 están el 0, el 1, el 2 y el 3. El 1 y el 4 son el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Cómo se expresa, en vez de escribirles a ustedes, por ejemplo, números entre negativo 1 y 4? Entonces yo utilizo una relación, esta desigualdad, miren, esta desigualdad se lee así: x mayor que negativo 1, pero menor que 4. En otras palabras, esa expresión está indicando números entre el negativo 1 y el 4. Entonces, números mayores que negativo 1, pero menores que el 4. O sea que es la misma expresión, nada más que aquí ya queda sintetizado y más técnico. Entonces los números son 0, 1, 2, 3. Cuando digo entre, es que no estoy tomando en cuenta el negativo 1 ni el 4, sino los números que están entre ellos. Por eso planteo así. Adelante, cuando miremos los intervalos, vamos a ver y lo vamos a hacer bien ya con un intervalo que se llama intervalo abierto. Vea la siguiente expresión que está aquí. Mire, x mayor o igual que negativo 1, pero menor o igual que el 4. ¿Cuál es la diferencia entre la primera expresión con la segunda expresión? En que en la primera expresión no estoy tomando en cuenta los extremos, no estoy tomando en cuenta el negativo 1 ni el positivo 4. En la segunda sí, mire, x mayores o iguales, es decir, estoy incluyendo al negativo 1 y estoy incluyendo al positivo 4. Eso lo vamos a ver ahorita con los intervalos. Vamos a entrar ahorita a los intervalos. Si ustedes observan en la pizarra, los intervalos se clasifican en intervalos cerrados, intervalos abiertos, semiabiertos, intervalos ilimitados, cerrados y abiertos. Esos intervalos son los que vamos a entrar a ver ahorita. Voy a ver por lo menos los tres primeros para que usted lo haga, y en la próxima clase terminamos con eso y hacemos una especie de ejercicios bastante. Vamos a entrar a ver los intervalos cerrados. Jóvenes,
Alguien puede decir, profesor, ¿y para qué nos van a servir los intervalos? Yo no sé para qué nos enseñan esos hijos ni nos va a servir en la vida. Así dice el alumno. Es bien importante. Los intervalos, cuando nosotros representamos números enteros en una recta numérica, representamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 0, el -1, el -2, -3, -4. Así, lo podemos representar en la recta numérica. Pero dentro de esos números hay unos más pequeñitos. Entre los números enteros, por ejemplo, entre el -1 y el 0, ahí hay unos poquitos en ese espacio, números decimales o números fraccionarios, como lo queremos decir nosotros. Entonces, ya esos son racionales y los otros son enteros. Pero, como estamos viendo números reales, tenemos que buscar una manera de representar esos números chiquitos, las rayitas chiquitas que hay entre un número y otro. Pero por muy pequeñita sea la distancia de un número a otro, hay espacios. Y los intervalos para eso sirven, para que en una representación gráfica se cubra todo el espacio y no quede espacio como huequitos entre un número y otro. Entonces, eso es por qué se utilizan los intervalos, para qué se utilizan los intervalos. Los intervalos, ya les dijimos, se clasifican en intervalos cerrados, en intervalos abiertos, en términos semiabiertos, intervalos ilimitados. Entonces vamos a ver los intervalos cerrados. Mire este intervalo cerrado. Su representación normal, ya gráficamente lo vamos a hacer así. Aquí pongo un punto y aquí pongo otro punto. A este punto le vamos a poner A y a este el punto B. Si yo digo, porque los cerrados, los intervalos cerrados, se representan en notación así. A, B. En desigualdad, X mayor o igual que A, pero menor o igual que B. Repito, miren, un intervalo cerrado en notación se representa de esta manera. Si usted ve, hágase cuenta y caso que usted está mirando de esas grapas que ocupamos para grapar. Entonces, este tipo de paréntesis, o paréntesis angular, con las patitas hacia adentro, es un intervalo cerrado. Y en desigualdad se da una expresión general como esta: X mayor o igual que A, pero X menor o igual que B. Esto significa que aquí, si nos vamos a ver con la previa explicación que les di anteriormente, toma en cuenta el extremo A y toma en cuenta el extremo B. Entonces, en la recta que usted está observando ahí, va a ver que lo voy a expresar de esta manera. Así. Tomo en cuenta A y tomo en cuenta B. Entonces, ¿qué elementos son estos? Todos los que pertenecen desde la A, porque estoy incluyendo la A aquí,
y estoy incluyendo el extremo B. Mire. Este es X mayor o igual que A, pero X menor o igual que B. En notación sería así, un intervalo cerrado. Ejemplo. Miremos un ejemplo. Puedo decir X mayor o igual que 2, pero menor o igual que 7. Voy a incluir el 2 y todos los números que son mayores que el 2, pero menores o iguales que 7. En este caso sería el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Eso sería. ¿Cómo lo represento en la recta numérica? En la recta numérica hacemos el gráfico así. Pongo los números que me interesan a mí poner para que el ejercicio quede. Entonces vamos a decir menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Números mayores o iguales que el 2. Entonces, mayores o iguales que 2. Entonces voy a tomar en cuenta el 2 y voy a rellenar esto acá. Pero menores o iguales que 7. Estoy incluyendo también al 7. Miren. Y luego 1 esto. Esta es la gráfica. O sea, todo en negrito. Todo. Ese es un ejemplo de un intervalo cerrado. Ahí, cópienlo. Vamos a hacer otro de intervalos abiertos. Fíjense ahora, con el mismo ejemplo voy a hacer el intervalo abierto. El intervalo abierto, como usted lo está viendo aquí, en notación, o sea, donde están los corchetes, donde están los paréntesis angulares que están acá, las patitas de ese paréntesis, de ese corchete, es hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, todo intervalo abierto, cuando nosotros nos plantean en notación de esta manera, vamos a decir que es un intervalo abierto, ¿verdad? Y también debemos de reconocer, fíjese que en el anterior les decía X mayor o igual que 2, pero menor o igual que 7. Decía el anterior, eso cuando incluyo los extremos es un intervalo cerrado. Pero aquí yo no estoy incluyendo los extremos. Aquí digo X mayor que 2, o sea, números que sean mayores que 2, pero menores que 7. ¿Qué números son esos? Entonces, la lógica me indica a mí que los mayores que 2 son el 3, el 4,
el 5, el 6. No incluyó al 2 ni al 7. En el anterior sí. Aquellos son intervalos cerrados, pero aquí es abierto y se representa de esta manera. Miren. Voy a hacer el gráfico. Al hacer el gráfico, ya saben que los números unos con otros van a igual distancia. Los números guardan la distancia. ¿Y ustedes guardan la distancia? ¿Sí o no? Espero que guarden la distancia siempre. Miren. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Yo lo planteo así. Mire, aquí faltaba el 7, faltaba el 8, para que quede bien el ejercicio, bien explicado. X mayor que 2, ¿cuáles son los números mayores que 2? El 3, el 4, el 5, el 6. El 7 no lo tomo en cuenta porque dice menor que 7 y mayor que 2. Por eso el 2 y el 7 no lo tomo en cuenta. Ahí la diferencia entre un intervalo abierto y un intervalo cerrado. ¿Entiende? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora voy a entrar a ver otro que se llama intervalo semiabierto. Mire, intervalos semiabiertos. ¿Qué quiere decir semi? Mitad. Quiere decir que mitad abierto, mitad cerrado. Se puede dar de dos maneras. Así. Abierto por este lado y cerrado por este otro lado. Se puede dar también cerrado por acá y abierto por este otro lado. Fíjese bien, observe bien. Le voy a hacer un ejemplo de un intervalo semiabierto donde esté abierto por este lado y cerrado por el otro. Entonces, voy a decir así en una expresión de desigualdad. X mayor que 2, para no salirnos del mismo ejemplo, pero X menor o igual que 7. ¿Qué quiere decir? Que es abierto por este extremo y que es cerrado por el otro extremo. Ya gráficamente lo voy a hacer aquí para que usted lo pueda visualizar. Así. Voy a decir aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a poner el número 8. Puedo poner los demás que yo quiera, pero es suficiente con poner lo que uno requiere. ¿Qué números son mayores que 2? Está el 3, está el 4, está el 5, está el 6 y está el 7. Mire, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. El 2 no lo tomo en cuenta. Se vio que el 2 no lo estoy tomando en cuenta. ¿Por qué no estoy tomando en cuenta el 2? Porque dice mayor que 2. Pero en el otro extremo tomo el 7 porque dice menor o igual al 7. Entonces en la gráfica nos quedaría así. Mire. Mayor que 2. Quiere decir que la parte donde está el 2 no la vamos a tomar en cuenta. Pero la parte donde está el 7 sí. Un solo, mire.
Y desde aquí, inmediatamente, arribita del 2, ya lo tomamos en cuenta. Por eso se usan los intervalos, para no dejar espacios que no se tomen en cuenta. Entonces, observe usted esto. Mire. Ahí. ¿Estamos claros? Claro. Ahora voy a hacer otro ejemplo de semiabierto, pero donde está cerrado, donde está la A, y abierto donde está la B. Fíjense en el de arriba que está abierto donde está la A y cerrado donde está el B. Entonces, la gráfica va a ser parecida, pero donde vamos a dar abierto va a ser en el 7. Entonces, la expresión para que eso nos dé quedaría así: X mayor o igual que 2, pero menor o igual, perdón, pero menor que 7. Ya no puedo decir menor o igual que 7, sino porque es abierto por la parte de B. Entonces aquí vamos a decir X menor que 7. Aquí incluyo al 2, pero aquí no lo incluyo. Mire la gráfica. Aquí tengo 0, el 1, el 2, 3, el 4, 5, 6, el 7 y el 8. Vea la gráfica. Aquí estoy incluyendo al 2. Mire. Y como lo estoy incluyendo, relleno ahí la parte del 2. Pero como el 7 no lo incluyo, ahí dejo un clarito donde se ve que no se toma en cuenta el 7. Sino del 7 inmediatamente, después del 7 sí. Mire, y queda eso. Ese es un ejemplo de un intervalo semiabierto. Estamos claros, ¿verdad? Ahí está. Nos vamos a quedar ahí porque en el material que usted tiene una serie de ejercicios que hay que hacer. Véanlo bien, hagan los ejercicios, ahí va ordenando lo que van a hacer. Entonces, muchas gracias por estar en la clase y recuerde, quédese en casa, no salga, cuídese.